Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este curso básico de Excel. En este curso les estaré mostrando 6 puntos principales, que son conceptos básicos, cómo podemos crear libros, cómo daremos formato a celdas, algunas fórmulas básicas que se utilizan normalmente en este programa, así como algunas funciones y cómo generar gráficos. Les recuerdo que en la descripción de este video pueden encontrar el link a mi blog donde podrán ir encontrando el detalle de estos conceptos. Empezaremos viendo cómo abrir una aplicación de Excel. Para eso vamos a nuestro menú de inicio y en Windows 10 escribimos la palabra Excel y damos clic en la aplicación. Una vez que nos abra esta ventana, podemos ver diversas opciones en las que podemos crear, por ejemplo, una lista en blanco o algunos tutoriales que Excel ya trae por default. En la parte de abajo también vemos algunos archivos recientes, pero nosotros vamos a iniciar con un libro en blanco. Al iniciar nuestro programa vemos esto, que es el ambiente principal de Excel. En la parte de arriba vemos nuestra cinta de opciones, en las que tenemos diversos tabs, que es archivo, donde tenemos las opciones para abrir un nuevo archivo, para abrir un documento existente, así como para guardar archivo. Estas funciones las vamos a ver a detalle más adelante. Tenemos aquí también nuestro tab de inicio, en el que encontramos algunas opciones para dar formato, así como alineación, cambiar tipo de número y algunos estilos. En nuestro tab insertar tenemos opciones para insertar tablas, algunos complementos y gráficos. Esta parte la vamos a ver más adelante. En nuestro tab disposición de página vamos a ver opciones para cambiar el formato de página si es que queremos hacer algunos trabajos más avanzados. En nuestro tab de fórmulas veremos opciones para crear fórmulas y algunas otras opciones relacionadas con fórmulas que son un poco más avanzadas. En nuestro tab de datos encontraremos funciones como filtrar y ordenar datos. Esto nos es útil para crear tablas con grandes cantidades de datos. En nuestro tab revisar tenemos funcionalidades para proteger hoja de Excel, insertar comentarios, corregir ortografía y algunas otras funciones. En nuestro tab Vista podemos modificar los parámetros de visualización de nuestros archivos de Excel. Podemos cambiar a un diseño de página o personalizar alguna vista. Yo aquí tengo adicionalmente un tab de programador en el que podemos nosotros también crear algunos programas para que nos puedan ayudar a automatizar funciones y generar reportes. Si quieres ver más a detalle cómo puedes hacer tus propios programas en Excel, te dejo el link en las tarjetas para que puedas ir directo a mi video. Vamos ahora a abrir un archivo que hemos guardado anteriormente para ver cómo podemos trabajar con él. En este archivo podemos observar que yo he escrito ya diversos tipos de datos por columnas. Por ejemplo, en la columna A tenemos números. En la columna B tenemos un tipo de dato de letra. Y en la columna C y D tenemos tipos de datos de peso. Si yo quisiera guardar este archivo con otro nombre, por ejemplo, únicamente me voy a mi pestaña Archivo, doy Guardar como, y si es que me aparece aquí la carpeta en donde quiero guardar, la selecciono. De otra manera me voy a dar clic en Examinar y busco la carpeta en donde quiero guardar el archivo. Cambio el nombre, por ejemplo, vamos a colocar aquí Revisión 3 y doy Guardar. Entonces ya guarda un nuevo archivo con las correcciones que yo haya realizado con el nuevo nombre.
Vamos a ver ahora cómo puedo guardar diversas hojas en un mismo archivo. Aquí tenemos el número de nuestra hoja, hoja 1, que es la única hoja que tenemos en este momento. Vamos a copiar aquí algunos datos que nos sean de utilidad para nuestro ejemplo. Y vamos a crear una hoja 2 en la que vamos a comenzar a trabajar. En la hoja 1 vamos a dejar todos nuestros datos para futuras referencias y a partir de la hoja 2 vamos a pegar otra vez nuestros archivos y así podemos empezar a crear algunas funciones, fórmulas en las que usemos estos datos. Excel nos permite crear aquí todas las hojas que nosotros necesitemos, así como por ejemplo cambiar el nombre. Podemos dejarle a esta hoja el nombre datos. La hoja 2 podemos poner fórmulas. En la hoja 3 podemos poner funciones, etcétera. Y así todas estas hojas quedarán guardadas en este mismo archivo que se llama libro 2 o al que podemos cambiar el nombre como lo hemos mencionado anteriormente. Veremos ahora cómo podemos dar formato a celdas para que podamos generar nuestras tablas y que podamos diferenciar entre ellas. Vámonos a nuestra hoja de fórmulas para esto y vamos a seleccionar todos nuestros datos para indicarle a Excel los datos en los que queremos que nos cambie el formato. Y aquí en mi pestaña de inicio tengo varias opciones para cambiar el formato de mi tabla. Por ejemplo, vamos a cambiar el color. Vamos a asignar un color a esta tabla. Ya que estamos tratando con mi tabla de datos, le voy a poner, no sé, un color verde. Verde claro. Y los títulos les voy a colocar un color un poquito más oscuro. Quiero también colocar algunas líneas que separen todos mis datos. Entonces selecciono nuevamente todos mis datos, doy clic derecho y aquí en la opción formato de celdas me voy a bordes. Excel tiene una función en la que podemos definir automáticamente si queremos modificar el contorno o el interior de toda mi tabla. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a asignar una línea media al contorno y una línea delgada a la parte interior de mi tabla. Doy a aceptar y vemos que mi tabla ya tiene las líneas divisoras entre cada uno de estos datos. Quiero colocar, por ejemplo, aquí entre mis títulos y mis datos también una línea que identifique que hay una separación. Entonces voy a colocar, por ejemplo, doble línea en la parte de abajo y también quiero que me separe con una línea media los títulos. Muy bien, entonces aquí vemos que ya aplicó mi formato a esta tabla en la que tengo una línea media para toda la tabla, línea delgada entre los datos y doble línea entre los títulos y los datos. Otra forma para entrar estas funciones es, volvemos a seleccionar toda mi tabla y aquí arriba en fuente me aparece también diversas opciones para darle formato a mi tabla. Por ejemplo, si quiero dar un formato sencillo de una línea delgada a todos los bordes, interiores y exteriores, doy clic aquí en todos los bordes y automáticamente ya me puso todos los bordes sencillos en mi tabla. Puedo también cambiar bordes interiores, derechos
izquierdos, inferiores, superiores, etc. Ahora, ya que tengo mi tabla con formato, quizá he olvidado incluir alguna columna aquí en medio o incluso al principio de mi tabla. Pues Excel para eso nos permite insertar columnas o filas dentro y fuera de nuestra tabla. Por ejemplo, quisiera yo insertar una columna antes de mi columna hombre. Simplemente doy clic derecho en mi columna A y le doy insertar. Y aquí ya me insertó una columna que me está dejando un espacio antes de mi columna hombres. Si yo, por ejemplo, quisiera insertar una en medio de mi tabla, digamos entre mi columna de estatura y de peso, doy clic derecho en la columna donde quiero insertar mi columna, insertar, y ya me crea un nuevo espacio aquí con el formato que he definido. Si por ejemplo quiero agregar un título a mi tabla, quiero dar un espacio aquí entre las filas, doy clic derecho en mi fila número 1, doy insertar y ya me creó una fila en la parte de arriba. Si yo quisiera insertar varias filas al mismo tiempo, simplemente selecciono el número de filas que quiero insertar, doy clic derecho y doy insertar. Y así ya me ha insertado el total de filas que yo le he indicado. Y aquí, por ejemplo, ya tengo la opción de colocarle un título a mi tabla. Por ejemplo, datos de empleados, por ejemplo. Y a esta misma yo le puedo cambiar el formato. Por ejemplo, a mí me gustaría que este nombre estuviera en todas estas columnas y en estas dos filas. Doy aquí clic en combinar y centrar y combinó todas mis celdas al mismo tiempo que centró mi título. Aquí arriba también me aparecen otras opciones en donde puedo seleccionar si deseo colocar el título en la parte de arriba de mi nueva celda, en la parte media o en la parte baja, así como incrementar el tamaño, incluso cambiar el color de mi título. Ahora, ya que estoy trabajando con diferentes tipos de datos, tengo la opción de modificar cómo quiero que se muestren. Digamos un ejemplo. Si yo en mi columna peso quiero que me muestre solamente el número entero del peso sin decimales, aquí en mi sección número me aparece una opción en la que yo puedo ya sea incrementar los decimales que me muestra la tabla o por el contrario disminuir los decimales que me muestra, dejándome así números enteros. Puedo también cambiar el tipo de dato. Si estuviera trabajando en vez de números con algún tipo de dato de moneda, de fecha, hora, porcentaje, etc. Simplemente dando clic en la opción que quiero y automáticamente me cambia el tipo de dato para todas las filas. Ahora bien, vamos a empezar a ver algunas fórmulas básicas con las que podemos trabajar en Excel. Para esto voy a crear una pequeña tablita en la que voy a combinar y centrar para colocar mi título, fórmulas. Y algunas de las más utilizadas son la suma, la resta, la multiplicación, la división y el porcentaje. Voy a dar formato a mi tablita.
Vamos a colocarle ahora un color amarillo, por ejemplo. Y vamos a comenzar. Para la suma, toda fórmula en Excel debe iniciar con el signo igual. Si tenemos nuestro Excel en español, pues simplemente colocamos la palabra suma, en inglés pues su equivalente, que sería sum, abrimos paréntesis y nos pide los números de los cuales queremos hacer la suma. Por ejemplo, vamos a sumar en este caso estos dos valores, 77,66. Aquí nosotros podemos asignarle todos los números que queramos. En este caso voy a sumar 3. Doy otra vez coma y selecciono el tercer número. Al momento de dar Enter me realiza la suma. Una forma más rápida de hacer esto es seleccionar todos los números de los que yo quiero que me saque la suma y simplemente dar clic en Enter. Y ya tengo la suma de todos estos dígitos. Puedo utilizar la primera opción si yo, por ejemplo, solamente quisiera que me sume ciertos datos. Un ejemplo, quiero que me sume este, más este, más este. Doy clic en Enter y solamente obtuve la suma de los datos que yo le indiqué a Excel. Puedo también, en vez de seleccionar los datos con el mouse, colocar el nombre de la celda. Los nombres de las celdas están dados por la letra que vemos en la parte de arriba y el número que tenemos del lado izquierdo. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar esta celda, la que contiene el dato 108, vemos que pertenece a mi columna G y a mi fila 17. Entonces escribo suma G17, coma, si quiero seleccionar un número independiente, por ejemplo este, que sería mi celda G22, escribo G22 y doy Enter. Si yo, por ejemplo, como vimos, quisiera seleccionar un rango, escribiendo mi fórmula, simplemente en vez de colocar coma, coloco dos puntos y mi celda final del rango. Por ejemplo, aquí vamos a irnos hasta el número 93, que es la fila 26. Entonces escribo G26 y ya seleccionó todo el rango. Esta es una forma de hacer la suma. Otra forma en la que puedo hacer la misma suma es dar clic en igual. Sin colocar la palabra suma, selecciono el dato que quiero sumar, pongo mi signo de suma, selecciono el otro dato que quiero sumar y doy clic en Enter. Y así tengo mi operación tal y como si la estuviera escribiendo en un cuaderno. Para esta opción también puedo agregar todos los datos que yo necesite. Ahora, para el caso de la resta, igual que la suma, coloco mi signo igual, selecciono el primer valor, coloco mi signo menos, selecciono mi segundo valor y doy clic en Enter. Para el caso de la multiplicación, de igual manera, signo igual, primer valor que quiero multiplicar,
asterisco, ya que en el caso de Excel la multiplicación está dada con un asterisco, segundo valor o todos los valores que yo quiera multiplicar y doy clic en Enter. Para la división de igual forma, pongo mi signo igual, selecciono el primer valor, signo de división y mi segundo valor. Por último, para mi fórmula promedio, vamos a hacer lo mismo que para nuestras fórmulas anteriores. Ponemos nuestro signo igual. El promedio se calcula sumando todos los datos, en este caso los pesos, 1 más peso 2 más peso 3, así hasta mi peso número 10 y dividirlo sobre el número total de datos, en este caso 9. Damos clic en Enter y ya tenemos nuestro promedio. Así como esta fórmula, nosotros podemos escribir en nuestra barra de fórmulas cualquier fórmula tal cual y la escribiríamos en un cuaderno con signos más, menos, por y entre, y Excel nos va a hacer los cálculos para obtener el resultado de estas fórmulas.